tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, esta investigación de alguna manera es un dato dentro de una complejidad mayor que tiene que ver con el análisis de la política educativa del gobierno de Mercante entre 1946 y 1952. El origen de la investigación es bastante aleatorio. En un momento yo registro la designación de unas inspectoras de educación religiosa en el año 1950, en la cual estaba la esposa de Emilio Mignone y una señora, Ana María Lacasia, una profesora con un recorrido bastante interesante en educación en la provincia de Buenos Aires, y ella constaba allí como inspectora de enseñanza religiosa. Le pido la realización de una entrevista. Y entonces ella viene a este encuentro con una revista, que era la revista Escuela y Religión, el número 91. Acerca de todo esto, jamás había visto yo nada preexistente. Y a partir de ahí, bueno, tuve el primer contacto con la revista. La revista estaba con una fuerte participación de la diócesis de La Plata. Estuve haciendo investigaciones en la curia platense, desconocían totalmente la publicación, y hace 2 años encontré en el Seminario Mayor San José de La Plata 40 números de la revista, y trabajé a partir de eso en este trabajo, y más recientemente estos 2 números. Esta es una publicación ya del año 51, que tiene que ver con el momento en que la revista ya era una revista oficial de la Dirección General de Escuela, del Ministerio de Educación, y esta es prácticamente la última revista, que es del año 52, de julio del 52, donde, bueno, sin duda la ilustración amerita un análisis bastante profundo, sobre todo por esta idea, ¿no es cierto?, de los evangelios derramándose sobre el continente, ¿verdad? Y bueno. En sí este es el planteo, y voy a pasar brevemente a hacer una presentación general de la revista y luego algunas conclusiones. El título es de fresco a Mercante porque precisamente la revista surge en el año 1938 y al menos he podido corroborar hasta su existencia en el año 52. Bueno, muchas han sido las publicaciones de revistas en el periodo del peronismo clásico. La edición de varios volúmenes de la compilación dirigida por Panella y Gorm, con el título Ideas y debates para la Nueva Argentina, iniciada en 2010, dan cuenta tanto del volumen como de la diversidad temática. La mayoría de ellas surgieron durante el peronismo con la finalidad de disputar un espacio periodístico controlado o afín a los intereses de la oposición política, o de propagar las ideas y valores políticos e ideológicos del peronismo, ya sea entre el público adulto, como fue el caso del Mundo Peronista, o de la infancia a través del Mundo Infantil. El caso de Escuela y Religión escapa a estos patrones. La revista surgió en diciembre de 1938 como publicación oficial del Consejo de Educación Católica con sede en la ciudad de La Plata. A partir de octubre del 49 se incorporó como corresponsable de la Federación Católica del Profesorado y Magisterio de la Provincia de Buenos Aires. Ambas instituciones la editaron con regular periodicidad hasta octubre de 1948, cuando se anunció la interrupción de las publicaciones para ese año y la reaparición con sustanciales cambios para el año siguiente. Reapareció en junio de 1949 como publicación oficial del recientemente creado Ministerio de Educación y con la responsabilidad editorial de la Dirección de Enseñanza Religiosa. La investigación llevada a cabo ha logrado corroborar la publicación de Escuela y Religión como revista hasta el mes de julio de 1952, fecha en que se editó el número 92 del año 14. De publicación reconocida y autorizada por la Iglesia Católica, pasó luego de 10 años de existencia a ser editada como órgano oficial del Estado bonaerense durante el gobierno peronista de Domingo Mercante. Pese a la importancia que la cuestión de la enseñanza religiosa tuvo en la provincia de Buenos Aires en el periodo de edición de Escuela y Religión, y a la gravitación de la Iglesia Católica tanto en su implantación como en la elaboración de una propuesta didáctica para la catequesis, ninguna investigación ha sido realizada acerca de la trayectoria de la publicación. Una de las principales investigaciones sobre revistas educativas, realizada por Silvia Finocchio, solo menciona como publicación católica a la revista La Educación Católica, que comenzó a editar el Consejo Superior de Educación Católica a partir de 1930. La autora informa acerca de las características generales de educación católica, pero no hace cuestiones importantes sobre la cantidad de ejemplares por número, frecuencia de edición, circulación, etc.
Es propósito de este artículo reconstruir el proceso de gestación y desarrollo de la enseñanza religiosa en la provincia de Buenos Aires, itinerario que alcanzó su coronación con el establecimiento como fin de la educación estatal, la formación de los alumnos en los principios de la religión católica apostólica romana, determinado por la Ley 5650, sancionada en 1951. Trayectoria iniciada con la reforma constitucional de 1934, que abandonando la neutralidad de la Constitución de 1873 y la orientación doctrinaria de la Ley de Educación de 1905, fijó como fin de la educación la formación en los principios de la moral cristiana. Origen y génesis de la revista. Como es sabido, no son coincidentes las fechas de aparición de una publicación con las del proceso que la genera. No obstante, generalmente el impulso generador suele encontrarse en una temporalidad no muy distante de la de origen. A su vez, es común que precisamente el origen presente una cierta singularidad que lo diferencie de otras expresiones similares. Este no es el caso de Escuela y Religión. En la presentación del primer número, en diciembre del 38, la revista se mostraba como tributaria y continuadora de la publicación La Revista de la Educación Católica, expresión de la Federación de los Colegios Católicos, que durante años había sido su órgano propio, su mismo programa, sus mismos fines y sus mismos anhelos. Y postulaba los mismos propósitos que los colegios federados plantearon cuando iniciaron la publicación de la Revista de la Educación Católica. Crear una revista como órgano oficial del Consejo Superior de Educación Católica era un mandato del Estatuto del Consejo para dar difusión a sus resoluciones y sostener la vinculación de los colegios católicos de la diócesis. Los propósitos se identificaban con la causa de la educación católica y las necesidades de los colegios federados. La revista no aspiraba a construir un espacio teórico ni abierto a otras cuestiones, que no fuera la mejor forma de cumplir en la práctica con las disposiciones del Consejo. La ausencia de un contacto sistemático entre las escuelas se revelaba como el principal obstáculo para la circulación fluida de las que consideraban valiosas pero aisladas experiencias escolares. Dar publicidad a las prácticas de los maestros, a través de la convocatoria, hacer llegar sus proyectos e inquietudes y abrir un espacio de consulta a los interrogantes y dificultades de la enseñanza católica, se definían nuevamente como los propósitos de la nueva revista. El editorial trasuntaba las problemáticas que atravesaba la enseñanza de la religión en las escuelas particulares católicas. No era por incompetencia del magisterio católico, sino por falta de normas prácticas, conocimiento de textos adecuados y otros inconvenientes de orden local a veces y en general otros. También las fiestas escolares fracasaban atento a la falta de adecuación a la mentalidad de los niños. Tras señalar la colaboración de numerosos maestros con la edición de la revista, la dirección interpelaba a las escuelas católicas a cooperar y no ahorrar sacrificios para favorecer la causa trascendental de la enseñanza católica. En sus comienzos, la dirección de Escuela y Religión estuvo a cargo del presbítero Alberto Escobar. En 1937, el arzobispo de La Plata, Monseñor Alberti, delegó en Escobar todas las facultades y atribuciones del Consejo de Educación, recomendándole la consideración de las escuelas de las direcciones de los colegios católicos. Los restantes obispados de la provincia de Buenos Aires, Mercedes, Bahía Blanca y Azul, a cargo de los obispos Juan Chimento, Leandro Astelarra y César Canepa, ratificaron para sus diócesis la designación de Escobar, hasta tanto se constituyera en las mismas la Federación de Colegios Católicos. Por lo tanto, Escobar era una figura de reconocida trayectoria y autoridad en el ámbito de la educación católica bonaerense. Acerca de la fecha de creación de la Revista de Educación Católica, antecedente de Escuela y Religión, las referencias son inciertas, aunque puede presumirse existiera ya en los años 30, pues se destaca su aporte e injerencia en la inclusión de la formación de los alumnos en los principios de la moral cristiana que introdujo la Comisión Constituyente Provincial de 1934. Atento a los propósitos de la aparición de la nueva publicación en 1938, caben ciertas observaciones. Unas remiten al relativo fracaso de su antecesora, tanto en articular eficaces vinculaciones entre los colegios católicos, como en producir avances en didactizar, y este va a ser un tema central de la revista, en didactizar la enseñanza religiosa católica. Pero en lo fundamental resulta que extraña la ausencia de referencias al nuevo contexto institucional, en el cual la enseñanza de la religión católica formaba parte de la enseñanza impartida en las escuelas oficiales. La revista no interpelaba directamente al magisterio de esas escuelas. No obstante, en el reverso de la contratapa del primer número, convocaba a los maestros, con letras mayúsculas, de la provincia de Buenos Aires a preparar sus clases de religión
con los materiales, libros, material ilustrativo y deberes preparados disponibles en la Federación Católica del Profesorado y Magisterio de la Provincia de Buenos Aires. Algunas observaciones generales, luego pasaré a la parte final de la presentación y veremos lo concerniente al desarrollo. Desde un primer número, la revista tuvo el formato de 19,5 por 28 centímetros. En cuanto a su volumen, la cantidad osciló en las 20 páginas hasta la oficialización en 1949. Llamativamente, los números en la revista de ese año alcanzaron las 68 páginas. Años más tarde, el número 92, de julio del 52, alcanzaba las 26 páginas. La única presencia del color se registraba en las tapas. El interior, siempre impreso en tinta negra, presentaba una estética austera, casi sin ilustraciones y con escasas y nimias fotografías. Las transformaciones en el diseño de las tapas revelaban el recorrido de las problemáticas que preocupaban a la dirección de la revista. Hasta el número 50 de 1944, los términos que la nominaban aparecían separados: en la parte superior, escuela, y en la parte inferior, religión. Ambas en una banda de color de unos 6 centímetros. En tanto, al centro y sobre un fondo blanco resaltaba la fotografía de imponentes frentes de escuelas católicas provinciales. La monumentalidad de estas, a la vez que robustecía la presencia del catolicismo en la enseñanza, marcaba un fuerte contraste con la ruinosa edificación de las escuelas estatales. El énfasis en los edificios de las escuelas católicas y el diseño de la tapa, priorizando el término escuela, señalaba la preocupación por hacer evidente el progreso institucional de la enseñanza católica. Este lineamiento guardaba correspondencia con las resoluciones del Episcopado Nacional de mayo de 1936, que encarecía la creación de nuevas escuelas católicas allí donde no existían. A partir de 1945, el nombre íntegro de la revista se registraba en la parte inferior, sobre una banda de color, mientras que las fotos de las escuelas fueron reemplazadas por imágenes religiosas. La nueva tapa resultaba de un cambio en la dirección de escuela y religión, cambio que trasuntaba a su vez un giro en la orientación y el enfoque de la enseñanza religiosa. Un estricto control del arzobispado de La Plata se ejercía sobre la revista. La nota de autorización de la publicación del secretario canciller Francisco Seivene establecía que la dirección debería enviar un ejemplar de cada número a la Fiscalía Eclesiástica. El control fortalecía la unidad doctrinaria, pero aisló a escuela y religión de toda relación con otras publicaciones, sean o no católicas. Registró pocas colaboraciones, la más importante, la publicación en abril de 1947 de la editorial después de la sanción de Gustavo Franceschi, referida a la aprobación de la Ley de Enseñanza Religiosa, que había sido tomada de la publicación de la revista Criterio. Ningún nexo aparece en ningún momento en las páginas de la revista con el diario católico El Pueblo o con las revistas Criterio y Orden Cristiano. Si bien en los propósitos se anunciaba la vocación de establecer una estrecha vinculación con los lectores maestros a través de una columna de consultas, esta no llegó a cobrar cuerpo en la revista. Clausurado el espacio de interacción dirección-lectores, Escuela y Religión tomó un carácter unidireccional, prescriptivo y, en consecuencia, ajeno a toda disidencia con la jerarquía eclesiástica. Por otra parte, fue escasa la publicación de artículos de autores nacionales o extranjeros que pudieran fortalecer o establecer un debate con la línea editorial. En el recorrido de la revista, básicamente el análisis de los números remite al tratamiento de dos cuestiones. Una que concierne al fortalecimiento de las posiciones de lucha ideológica, diríamos, contra el laicismo, y yo creo que es la fundamental y la que permite ver el recorrido de la enseñanza, de la problemática de la enseñanza religiosa en la provincia y algo más, por lo que voy a luego ampliar, a esta cuestión de didactizar la enseñanza religiosa. Ahí hay una tensión muy fuerte entre catequesis o el catecismo e historia sagrada. Y hay una discusión en la cual se percibe una tensión muy fuerte entre hacer una prescripción absoluta, como es la enseñanza a través de la catequización, y algo más abierto a través de la utilización de historia sagrada. De todos modos, la tendencia que va a primar es esta última, y el enfoque hacia el cual la Iglesia apuntaba fundamentalmente era un enfoque que había definido como el esquema de Jobre, que era pensar a la enseñanza religiosa como el centro a partir del cual se organizaban todas las demás disciplinas escolares, ¿no es cierto? Esto es una cosa que por ahí también tiene una referencia a algo que se había comentado antes
qué espacio tenía religión. En realidad, espacio, la religión, cuando se aprueba en el 36, tenía una sola hora, iba media hora, y eran las últimas media horas de 2 días. De modo que esto aparece muy tratado también en la revista como un cuestionamiento muy serio a la seriedad y a la solvencia que podía tener ese tipo de enseñanza. Paso un poco a relatar la parte final y la que corresponde más, se recorre más estrictamente con el periodo peronista. La revista, como dije, tiene recorridos de 3 direcciones. Es importante señalar que primero Alberto Escobar va a ser convocado por Farrell en 1944 para aplicar precisamente el decreto del 18411 del 31 de diciembre. De manera que lo que yo estoy viendo aquí es cómo la experiencia provincial pasa al orden nacional y publicaciones que aparecen en la obra, por ejemplo, de quejas de los maestros quejando acerca de ese mamotreto que dicen había aparecido para adoctrinar a los maestros con la enseñanza del catolicismo, ese precisamente los escritos por Escobar y por Monseñor Serafini, que fueron los que redactaron dieron los primeros pasos en este sentido. Bueno, aduciendo serias dificultades para dar continuidad a la periodicidad de la publicación por los inconvenientes sufridos durante el año 48, la dirección anunciaba en el número 76 de la revista que sería el último del año. Ya desde 1947, la dirección había informado que por problemas técnicos y administrativos de los talleres gráficos que se imprimían en la revista se había quebrantado la publicación mensual, por lo cual habrían de incluir mayor número de material didáctico en los números que sacaran. Empero anunciaba reaparecer con regularidad mensual a partir del año 1949. Culminaba el ciclo de Pagliarini, durante el cual Escuela y Religión fue tribuna de combate contra el laicismo y principalmente en los años previos a la sanción de la Ley de Enseñanza Religiosa 12978, y luego ámbito de debate de las diversas posiciones sostenidas por los católicos acerca del modo de didactizar la enseñanza religiosa y desarrollar una expresión escolar de la catequesis. Contemporáneamente se registraba un cambio en la dirección de la diócesis. A partir del 11 de noviembre del 48, Monseñor Tomás Solari será el nuevo arzobispo de La Plata. Oficialización de Escuela y Religión, la dirección de José Marcón. Importantes cambios se produjeron en la orientación ideológica de la educación bonaerense a partir de la sanción de la Constitución de 1949. Los legisladores, haciéndose eco de los reclamos católicos, establecieron en el artículo 36 como fines principales de la educación común los de formar la personalidad de los niños en el amor a las instituciones patrias y en los principios de la religión católica apostólica romana, respetando la libertad de conciencia. El reconocimiento del apoyo de Mercante a la Iglesia Católica fue contundente. Monseñor Solari, arzobispo de La Plata, expresó: nosotros, en la provincia de Buenos Aires, y lo decimos sin temor a pecar en exageración, asistimos a un caso único en la República. Esto está del año 1951, ¿no es cierto? El gobierno que preside el coronel Domingo Mercante, por expresa voluntad de ha querido superar, si se quiere, esta generosidad, pues a la inclusión de la enseñanza religiosa católica en la nueva Constitución Provincial ha promovido y más tarde promulgado una ley única en nuestra patria, que aporta una solución decisiva a los problemas de existencia de los seminarios de Buenos Aires. La historia de la vida religiosa de la provincia de Buenos Aires recordará siempre vuestro nombre, excelentísimo señor gobernador, pues a la habilidad, capacidad y honradez de gobernante habéis querido añadir la noble nota de un catolicismo vivido. Por la nueva Constitución se suprimió la Dirección General de Escuela y se creó el Ministerio de Educación. La administración del gobierno escolar fue reestructurada, la enseñanza religiosa resultó jerarquizada, el ministro Julio César Avanza creó la Dirección de Enseñanza Religiosa y las inspecciones de zona de todas las diócesis. Monseñor Solari agradeció a Mercante la decisión. Por decreto del gobernador fue designado director de enseñanza José Marcón, presbítero José Marcón, quien había estado hasta el momento, se desempeñaba como inspector general de enseñanza religiosa, cargo que pasó a ocupar Juan Carlos Ruta. Todas las jefaturas de inspección estaban a cargo de religiosos. La catolización de la educación oficial bonaerense aceleraba su marcha. Cambió a partir de 1949 la dirección de la revista. Marcón la dirigió, mas la novedad fundamental era que Escuela y Religión, publicación de la Junta de La Plata, pasaba a ser una publicación oficial del gobierno peronista de Domingo Mercante, bajo el contralor de la Dirección de Enseñanza Religiosa del Ministerio de Educación. En la portada, la cita del Evangelio de San Juan 14:6, yo soy el camino y la vida y la verdad,
convocaba a todos los maestros a hacer una estampa del Divino Maestro. La mayor significación era que al final de la revista se enviaba gratuitamente a todas las escuelas de la provincia, pues escuela y religión se había convertido en un instrumento de imprescindible necesidad para la orientación de los docentes en el desarrollo del programa de religión. La tirada fue importante, dada que funcionaban en la provincia 2.696 escuelas. La oficialización posibilitó la superación de las limitaciones de años anteriores. Los primeros 2 números, de 1949, superaron las 60 páginas. Para ese año se anunciaba la edición de 4 números. El hecho que ya en los inicios del Ministerio de Avanza reapareciera la revista demostraba que el proceso de su gestación precedía a los cambios propuestos por la implementación en la Constitución del 49. El relanzamiento se inscribía en un ayornamiento de la enseñanza religiosa. Escuela y Religión publicó los programas de los 7 años con indicaciones precisas de apelar al uso de los diferentes materiales didácticos, frisos, láminas, proyecciones, dramatizaciones. Si bien los contenidos no variaban, importaba encontrar la forma adecuada a la edad y capacidad de los niños. Por cada una de las bolillas que conformaban el programa se indicaban los materiales, contenidos y actividades a desarrollar. Abundaban las ilustraciones con relación a la etapa anterior. Por primera vez aparecía un calendario escolar religioso difundido entre las escuelas públicas. Los interpelados eran ahora los maestros bonaerenses, no los colegios católicos. En cuanto a lo pedagógico, la inveterada tensión entre catecismo y evangelio se definía en favor de este. Monseñor Strauber, en una nota publicada de Evangelio y Catequesis, proclamaba: el catecismo es siempre una lección, el evangelio es una historia. ¿Por qué querer enseñar con una lección lo que se puede enseñar con una historia? El niño aguanta lo que es una lección, pero no se cansa nunca de las historias. La alternativa por una versión más pedagógica se imponía. En el número 78 se dio continuidad a las publicaciones de las guías de estudio correspondientes a las bolillas de la segunda parte de los programas. Ya en versión de órgano oficial, la revista publicaba los discursos del ministro y las informaciones oficiales. Observaciones finales. Como sostiene Silvia Finocchio, la mayoría de las revistas educativas de la primera mitad del siglo XX, pese a que se ha señalado al periodo como centrado en la preocupación por el niño, dirigieron sus discursos hacia los docentes. Al igual que estas, Escuela y Religión interpeló principalmente a los maestros. Su foco de atención fueron ellos antes que los niños. Si bien en su intención de didactizar la religión señalaba la necesidad de adaptar la enseñanza a la mentalidad del niño, nada indicaba los modelos de conocerlo. Ninguna referencia se encontraba en sus páginas sobre sus particularidades, sus estadios evolutivos o las variaciones propias de sus pertenencias a ámbitos urbanos o rurales, clases medias o populares, o a la condición de afiliados o abandonados. Una diferencia sustancial distanciaba a la revista tanto de las publicaciones oficiales, el Monitor y la Revista de Educación, como de la obra. Fue su focalización en el abordaje de una cuestión ajena a la formación de los docentes, en ciertos casos resistida por estos y extraña a la tradición del sistema educativo, la enseñanza religiosa. Por otra parte, mientras que las revistas educativas siempre tendieron a las condiciones laborales de los docentes, retribución salarial, bonificaciones por antigüedad, derecho a ascensos y traslados, la revista permaneció en total ajenidad a la consideración del docente como trabajador. Nunca la revista se hizo eco de demandas salariales, del estado deficiente de los edificios escolares, ni de cuestiones vinculadas a la estabilidad de los maestros. También, mientras que las revistas educativas no oficiales en los tiempos del primer peronismo, La Obra, ADA, UDA, consideraban al docente en su condición de consumidor, abundaban en ellas las publicaciones de avisos comerciales que promovían el consumo de vestimenta, joyas, bienes domésticos durables. Escuela y Religión obvió totalmente esa condición. Solo publicaba la adquisición de material didáctico religioso. Tampoco los docentes eran considerados como funcionarios estatales, como sí lo hacían al menos las revistas oficiales. La condición esencial del docente para Escuela y Religión era la del virtuosismo. Los tres períodos de Escuela y Religión guardaron relación directa con el Estatuto de la Enseñanza Religiosa en la provincia de Buenos Aires. La relevancia es central, considerando que la provincia fue precursora en el país de la implantación de la materia religión en las escuelas oficiales. Tal lo manifiesta unánimemente la bibliografía sobre el tema. Afirmaciones que en todos los casos están sustentados en el decreto de Fresco de 1936 como antecedente del decreto 18411 de la Revolución de Junio. Empero, el análisis
de Escuela y Religión evidencia que la vinculación no fue solo cronológica. Si bien la revista nació en el gobierno de Fresco, no lo fue al calor de su crecimiento. Ya se ha visto que la agremiación docente que prohijo, que fue la Asociación Católica, la Corporación Nacionalista de Maestros, nunca promovió la enseñanza religiosa, y fue la Iglesia Católica quien exclusivamente abordó el desafío, y de su decisión nació la revista. Más, cuando en el decreto 18411 se nacionalizó la enseñanza, sorprendiendo en cierta medida a la jerarquía eclesiástica, la experiencia y el saber de escuela y religión fueron demandados por el gobierno nacional. El director de la revista, Alberto Escobar, y el redactor de los primeros apuntes para la enseñanza religiosa, Anunciado Serafini, fueron quienes condujeron la implementación de religión en las escuelas primarias de la jurisdicción nacional, la capital federal, los territorios nacionales y las escuelas laínes de provincia. Finalmente, luego de la sanción de la Constitución del 49 y la creación del Ministerio de Educación, una revista católica, nacida en las entrañas mismas del poder eclesiástico, génesis de la enseñanza religiosa en la provincia y en la nación, se transformaba a poco más de 10 años en una publicación oficial del Estado peronista de la principal provincia argentina. Bueno, muchas gracias.